Bueno, muchísimas gracias, Georgina. Un trabajo realmente impresionante. Un trabajo que además del proceso de diseño participativo se verifica en la práctica y tienen la virtud de ir reflexionando sobre esa misma práctica e irlo enriqueciendo permanentemente, ¿no? Así que, bueno, a mí me parece realmente que has hecho un aporte muy significativo al, al proceso de diseño, un proceso de diseño sensible que va percibiendo, identificando aspectos clave que son cualitativos, además de lo cuantitativo. Esta visión, digamos, tanto local como microrregional y la identificación de distintos actores, el proceso de incorporación, además de la vivienda, de otros aspectos que hacen al hábitat y que terminan de enriquecer este proceso, aún considerando, obviamente, la emergencia, ¿no? Y tal vez quizás explicar al resto de los participantes que además de la emergencia, como bien decía Georgina, pasaban los efectores donde iban viendo dónde había riesgo, veían las casas paradas de paja y seguían de largo, ¿no? O sea, como actores invisibles, ¿no es cierto? Algo de esto es como central. Yo daría pie a los alumnos que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, para que puedan aprovechar la presencia de Georgina para que amplíe la información, para que puedan plantear algún elemento. Por el momento no hay ninguna mano levantada. Bueno, mientras Ya hay una. empiezan las manos levantadas, voy a comentar ¿Alejandra? también Ah, ok. lo que se decía de una manera. ¿Me oyen? Hola, sí, Gustavo. No sé si puedo. Ya hay una mano levantada. ¿Alejandra? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si el arquitecto Romero quiere hablar primero, no es problema por mí. Bueno, ¿me oyen? Es que no sé si me están oyendo. Sí, ¿Me oyen? yo sí. Perdón. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece, digamos, el caso sumamente interesante por la manera de visión integral que se ha hecho de un acercamiento a una situación muy especial, tal como se ha mostrado, ¿no? Además, inclusive con unas situaciones difíciles, tanto de la localización del sitio como de la diferencia bastante grande del cultural digamos, y de historia del grupo social que está siendo afectado y al cual hay que trabajar, ¿no? De una manera me parece un trabajo de lo que llamaríamos la producción social del hábitat, muy realizado, y que la parte de diseño se va desarrollando dentro de ello, de alguna manera, y se va trabajando en una forma primero muy interesante a partir de tratar de entender qué es lo que sucede en esa situación con el lugar mismo. Yo creo que eso es una parte muy rica en ese asunto, aunque a mi parecer falta quizá una explicación más clara de la manera como se relaciona esta construcción del conocimiento del lugar junto con las propias opiniones de los habitantes del lugar, ¿no? De alguna manera, y inclusive cuando se propone de alguna manera llevar a cabo
¿cómo se llama? El lugar nuevo en donde habrá una situación de mayor seguridad, de alguna forma, ¿no? Entonces, aunque de alguna manera está ese tipo, no, por lo menos a mí no me queda claro dónde está también esta parte de la decisión de la gente sobre esto mismo, ¿no? De alguna manera, aunque parece que hay una aceptación, en todas maneras me parece que esto podría ser en la parte más específica de esta situación de lo que sería esta cuestión de ya propiamente del diseño y de la ejecución del asunto. Claro, todo perfectamente me parece visto e integrado desde este trabajo sumamente rico de todos los aspectos y además inclusive no solamente la cuestión del problema directo de la afectación de viviendas y tal como lo han hecho ver, es un problema mucho más amplio que está ligado con su vida, con su trabajo, con su visión del mundo y con todo ese tipo de cosas que creo que está muy bien manejado, muy bien expresado de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esto muestra mucha riqueza por muchos aspectos de esa situación, ¿no? De alguna manera en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más yo quisiera comentar esto y bueno, dar pie a la participación de los estudiantes. Había una mano levantada, no sé si puede continuar o... Sí, hola, ¿qué tal? Soy Alejandra del Salvador. Primero que nada, agradecer la excelente ponencia de la doctora. La verdad es que, bueno, primero que nada, el primer comentario es una felicitación y un asombro porque me parece que es un caso bastante complejo que, bueno, pues el mismo, entre otras cosas, el mismo premio refleja que se pudo llevar bastante bien, que se pudo protagonizar a los verdaderos como actores principales del proceso, pues, y se dio un apoyo, una asistencia técnica bastante efectiva durante todo el proceso. Pero por eso me surgen dos dudas. Una que quizá va más por mis cuestiones como personales, como arquitecta, y la otra es por la situación de gestión de riesgo que ya usted mencionaba con mayor profundidad. Una es desde personalmente para usted, ¿cómo fue el proceso en el que usted se desvinculó o desaprendió o deconstruyó su proceso de formación eh, arquitectónica como utópica, en el que se nos enseña cómo nosotros fuéramos el maestro del universo y tenemos la respuesta oficial ante toda esta problemática? ¿Cómo fue su proceso de construcción de eso para poderse dedicar a un equipo de asistencia técnica multidisciplinaria para atender este tipo de casos? ¿Cuáles creen usted que son los mayores retos que uno como profesional, sin querernos dar mucho aire, tiene? Y personalmente a usted, ¿qué fue lo que más le ayudó como para poderse dedicar a eso que muchos profesionales ahora en día no quisieran, porque siempre se quieren mantener como en su pedestal de yo doy las respuestas? Y lo otro es que, bueno, me llama mucho la atención porque al igual que México, El Salvador es un país con alto riesgo por sismos, ¿verdad? Somos un país con alta sismicidad y normalmente hay una desvinculación bastante fuerte en el proceso incluso de educación popular en cuanto a gestión de riesgos, ¿verdad? Sí, hay muchas experiencias de diseño participativo, entre comillas, que se limitan al diseño, por ejemplo, arquitectónico de espacios como de viviendas, espacios comunes, equipamiento social, pero en cuanto a la gestión del riesgo, son muy pocos y muy débiles los intentos que se han dado de proporcionar esa información a un nivel popular que dé a la población herramientas para ellos mismos poder gestionar de diferentes maneras su riesgo, ¿verdad? Entonces, dada la situación de Oaxaca del último terremoto, ¿cuál cree usted o de qué manera, si podríamos ahondar un poco más, se involucró
a la población en esta gestión de riesgo y en qué papel tuvo esta situación dentro del proceso de diseño participativo. Georgina, no se oye. No sé si soy yo. ¿Quieres contestar, Georgina? Está como fijo. ¿Oyes, Georgina? Hola, hola. Hola, ahora te escuchamos. Ay, me he perdido de todo. ¿No oíste la Me quedé pregunta? con que me quedé con que Gustavo estaba hablando de esta visión integral, preguntaba sobre los puentes que faltaba hacer, entendí como mayores puentes entre lo que vienen haciendo los técnicos y la aceptación de la comunidad. Hola. Sí, después una alumna te hizo primero, no sé si lo quiere repetir más o menos rápido para que lo oiga Georgina. Sí, claro. Hola, Georgina, ¿me escuchas bien? Soy Alejandra del Salvador. Hola, Alejandra. ¿Hola? Sí, ahora sí. Ah, ahora sí, vaya. Se lo resumo así rápidamente, se lo resumo. Yo le hacía dos preguntas. Bueno, primero felicitarla por la excelente ponencia, pero de que la primera una pregunta un poco personal. Como profesionales, yo le preguntaba que personalmente a usted, ¿qué le había ayudado o qué le había llevado, por ejemplo, a romper ese paradigma bajo el cual se nos enseña arquitectura en las universidades, de que nosotros tenemos la respuesta universal para las necesidades de los usuarios, para dedicarse más a estos procesos de asistencia técnica enmarcados en producción social del hábitat? Personalmente para usted, ¿qué había sido, digamos, el detonante o cómo había sido su proceso para romper con eso? ¿Verdad? Porque es una de las dudas que, no dudas, pero que sí es como, ¿qué es lo que lleva a dedicarse a eso totalmente, bueno, entre comillas, totalmente diferente ejerción de la profesión? Y la segunda es que me llama mucho la atención la parte, bueno, que El Salvador, igual que México, es un país bajo alto riesgo de sismicidad. Somos países con alta actividad sísmica y de lo que yo sé de la ejecución de proyectos en mi país, incluso los que están enmarcados en producción social de la... ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí. Ah, va. La segunda pregunta le digo que... Ahora sí, pero no entendí qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué? Hola, te perdí de nuevo. Hola, ¿me escucha? Ya, la segunda, sigo sin llegar a la segunda pregunta. ¿Sí? Ah, sí. La segunda es que ¿qué tipo de estrategias cree usted que son, bueno, técnicas o estrategias son viables para integrar la gestión de riesgo dentro de un proceso de diseño participativo de producción y gestión social del hábitat? Porque en mi país, a pesar de que hay una gran existencia de situaciones de riesgo, quizá ese es un elemento que no se ha podido impulsar de manera correcta, incluso dentro de ejemplos o de casos que son
de diseño participativo, que solo se ha limitado, por ejemplo, al diseño de espacios. Sin embargo, la gestión de riesgo o el conocimiento más rigurosamente técnico aún presenta como bastantes dificultades para la incorporación del proceso. Se limita normalmente a expertos o a técnicos. Entonces, desde su experiencia, por ejemplo, en el caso más reciente del sismo que afectó a la zona de Oaxaca, ¿cuál cree usted que podría ser una buena estrategia o una buena técnica para bajar este conocimiento técnico y que sí pueda ser una herramienta para pobladores para poder ellos mismos gestionar su riesgo? Hola, Georgina, ¿oyes? Georgina. Me parece que no. A ver, voy a intentar contestarte yo las preguntas. La primera, en la cuestión más personal, Georgina es una persona que toda su vida se ha formado, a ver si puede hablar. ¿Escuchás, Georgina? Bueno, ella toda su vida ha trabajado, ahí está, Ya está. desde el enfoque Me estoy moviendo comunitario. al comer. Está buscando más señal. Ahí Sí, está. ya estoy. Sí, dime. Hola. Mariana. Hola, sí, te escuchamos bien, Georgina. Mira, ¿cuál es la dinámica? ¿Esperamos más preguntas o con esta que hizo Alejandra? No, contesta esta, porque no hay más preguntas todavía. Ok. Bueno, y ya no terminé de escucharte, Gus, así que me tendrás que invitar una cervecita para que me sigas diciendo. Muy bien. Bueno, Alejandra, mira, yo creo que es un asunto de formación la que me lleva a tomar una posición, por un lado profesional, pero por otro lado también una posición que reacciona frente a las diferencias, que reacciona frente a lo que, frente a las desigualdades, y más tarde que pronto también es una posición política, ¿no? Entonces, lo más importante desde mi opinión es que entre lo que uno piensa, lo que uno enseña, lo que uno hace, tiene que haber una coherencia. Y entonces, pero la realidad también de la vida académica, que puede ser muy divertida, también tiene sus propias limitaciones, porque la vida académica tiene tiempos escolares que requieren que no son compatibles con las comunidades. Entonces, con eso no quiero desdeñar la actividad que desde las universidades podemos hacer. Es muy importante el proceso de las nuevas generaciones, pero también es cierto que tiene que anclarse a la vida más allá de la universidad. Y por eso los organismos civiles suelen ser importantes, porque son los que trabajan en la incidencia de las políticas públicas. Hoy por hoy, el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel, es un gobierno que habla de los derechos, del derecho humano a la vivienda, y habla también de la producción social, pero el cómo se hace también tiene sus propias peculiaridades. Entonces ellos, con un discurso político, ahora batallan por cómo concretarlo. Entonces también ahí tenemos que estar presentes haciendo un trabajo de incidencia en políticas públicas. El gobierno federal acaba de sacar sus normas técnicas, donde pudimos estar participando
en ayudar a decir cómo tiene que ser la producción social de vivienda. Si quieren ese librito, también lo puedo colocar como parte de las ligas y las contribuciones a este ejercicio. También en la página web de Casi Ciudad hay mucho material que tiene que ver con las técnicas, las dinámicas, los ejercicios de sistematización que intentamos hacer, porque, y digo intentamos porque a veces la carrera loca en la que nos mete estar terminando en tiempo, estar haciendo la ejecución, terminando los proyectos y demás, nos rebasa con respecto al tiempo de lo que podemos hacer. Y sobre la segunda pregunta que hacías, Alejandra, el tema de cómo vincular el diseño participativo a los riesgos, al tema de riesgos. Yo creo que también es una experiencia nueva para Casi Ciudad. En Casi Ciudad tenemos otra vertiente que tiene que ver con la planeación urbana y regularmente también con procesos participativos, y ahí acabamos de sacar un manual de técnicas para el diseño es un manual sobre técnicas para aplicar en el diseño participativo de estudios urbanos y de planeación urbana. Este tema de llevarlo a la cuestión de riesgos es un tema en el que nos va colocando la propia comunidad. O sea, la comunidad tiene muy claro el lugar que ubican, y en alguna propuesta, la primera propuesta que apareció cuando llegaron las autoridades en el primer momento del riesgo fue: hay que mover a toda esta población de este lugar. Y la gente simplemente se negó a irse. Eso no quiere decir que no estén preocupados, y eso tampoco quiere decir que no puedan hacer algo. Ese fue el tema que la población nos colocó en algo que nosotros no conocíamos. Pero hoy por hoy, en esta sociedad tan llena de información, tan llena de especialistas que son especialistas del especialista que no saben nada, que terminan sin saber nada, a nosotros nos toca pensar al revés. Nos toca integrar información, nos toca ayudar a que esa información se vincule. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra intuición, nuestros principios dicen que pues, la información es para compartir. Así que allá nos fuimos a buscar al Instituto de Geografía de la UNAM, a la gente, a los técnicos más técnicos que trabajan en el tema de riesgos, a los ingenieros, a los geógrafos que están monitoreando este tema, y caímos en blandito porque encontramos a las personas indicadas, dispuestas no solo a proporcionar información, sino a transferir información. Entonces, en este esfuerzo de transferencia de información, lo que nos hacían ver es que un plan de riesgos, su función es regional, no local. Y tuvimos que inventar sobre la marcha un plan de riesgos, un plan de solución de riesgos a escala comunitaria. Y entonces ha sido muy simpático porque la gente lo sabe, y lo único que estamos haciendo nosotros es ayudando a ordenar esa información utilizando cartografía y colocando su plan de riesgos a la escala de comunidad. Te pongo un ejemplo. El tema de cuando el mar está, hay un fenómeno de mar de fondo que le llaman. La gente ya sabe cómo moverse, sabe cuáles son las áreas inundables, conoce cuáles son las zonas más altas de la comunidad, y entonces lo que la misma gente en trabajo de campo nos fue señalando desde su experiencia cuál era el lugar más alto, cuáles áreas son las inundables, a dónde había que ir en que se repitiera o fenómeno de sismo
o fenómeno de mar de fondo o que entrara un huracán, cuáles son las zonas más óptimas para poder estar. Y se están planteando la construcción de algunos refugios que tengan una condición de altitud distinta en caso de, para prever un caso de tsunami. Entonces, pues más bien yo lo que, si me lo vuelves a preguntar, lo sintetizaría de la siguiente manera. Uno aprende a resolver con la gente y lo aprende simplemente buscando información. Ojo, no dije investigando, dije buscando información que pueda ser certera, que información que vincule a comunidad con esa información, es decir, se hace una transferencia de conocimiento y el conocimiento es para usarse, no es para guardártelo ni para publicarlo en un libro. El conocimiento sirve a todos, es para todos. Y entonces uno estando en comunidad aprende que eso es una actitud y que esa actitud te va a, ayudada por la intuición de la comunidad, te va a dar buenos resultados. Te lo puedo asegurar. Ya acabé. Excelente, Georgina. La verdad es que es sumamente interesante el caso y muchos elementos muy sensibles, muy lógicos, yo no sé por qué llamados producción social de vivienda, porque en realidad tiene un enfoque de gestión integral del hábitat. Había puesto específicamente no integral, asistencia técnica no integral, pero obviamente han percibido en todos los ámbitos, ¿no? El económico, el productivo, el ambiental, el riesgo, la gestión, la incidencia en política. Es un caso obviamente muy atrayente porque además de la complejidad de la atención a la emergencia, está esta cuestión cultural y una situación de riesgo verdaderamente difícil, de difícil resolución. Como bien decís vos, se les había recomendado salir de la zona, pero es una comunidad que obviamente convive con ese riesgo y que tiene un alto conocimiento de la gestión de riesgo. También el mapeo que desarrollaron, este mapeo de riesgo, fortalece y recupera estos conocimientos y los pone en evidencia y seguramente encontrarán elementos y estrategias colectivas, ¿no? para esto. No sé, me ha parecido sumamente interesante como las vueltas que le han dado al proceso inicial, que era más de observar, de reflexionar a este otro, donde ya fueron encontrando elementos en común, elementos, por ejemplo, sobre todo en el proceso de diseño de la vivienda, la sensibilidad de percibir los distintos espacios, ¿no? Espacios que alguien pensaría solo la vivienda es espacio interior y bueno, han tenido una gran capacidad para percibir todos estos otros espacios y sus variantes y todo esto relacionado con su cultura, espiritualidad y actividad productiva. Me pareció sumamente interesante. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Mariana. Gracias a todos. No sé si ya estamos en tiempo, porque fíjate que tiene razón Gustavo cuando dice que a lo mejor habría que mostrar con más fuerza este puente entre cómo fuimos identificando el lugar y cómo llegamos junto con la comunidad a la identificación del módulo. Y a lo mejor lo que no me atreví a contar era la discrepancia interna entre los técnicos de Casa y Ciudad. Porque déjenme les platico que
que los compañeros técnicos que tuvimos que desplazarnos todo el equipo, como verán, hay momentos en donde todo el equipo de Casi Ciudad está en San Mateo del Mar. Y eran los técnicos más urbanos que te puedas imaginar. Con todo y que nos reunimos con anticipación para hablar de los lineamientos de diseño, los estuvimos discutiendo, los estuvimos trabajando, y cuando llegaron al lugar querían hacer la vivienda urbana y hablaban de la familia, con la familia de la vivienda urbana, la que saben hacer, de no querer salir del nicho de su propio nicho de confort. Bueno, hubo más de uno al que yo quería matar, ¿no? No entro en detalles porque digamos que esa es la vida íntima de cada ciudad. Pero también fue un proceso de discusión interna respecto a qué hacer, cómo hacer, y demás. Yo creo que esa parte hace falta todavía seguirla escribiendo. Fernando, que es mi compañero, que es el director de Casi Ciudad y que además es alumno de Gustavo ahorita en la maestría, tiene de tema de tesis este mismo ejercicio. Y él ha estado a cargo de mucho del desarrollo y ejecución de la obra, y también ha sido como esta necesidad de llevar a la reflexión, de la discusión que después tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, también esa parte puede ser divertida y habrá que desarrollarla con más trabajo. Y por último, ya para callar la boca, por si alguien más quiere comentar algo, es el tema de tu pregunta de por qué no le llamo producción social de vivienda. O más bien, ¿por qué solo lo refiero como producción social de vivienda? Yo creo que ahí deja que lo diga de la siguiente manera. Hay una referencia de ley en el caso mexicano y que refiere y habla de la producción social de vivienda para vincular a la política pública. Entonces, bueno, si no pensamos en la ejecución de política pública, nuestra vida profesional puede verse mermada porque esto también tendría que ser visto como una actividad profesional que es dignamente pagada. Y entonces hay una adecuación a los formatos lingüísticos de la política pública, ¿no? Lo quiero dejar así escrito. Pero al mismo tiempo, hoy que estamos en un ejercicio de reflexión con la CONAVI, con su directora, que ha sido miembro de Casa y Ciudad, también creemos que hay que seguir reflexionando mucho, porque hoy las partes están confundidas. Resulta que, por ejemplo, los desarrolladores, si quieres no grandes, menores, también quieren hacer producción social de vivienda. Y entonces la pregunta es, a ver, perdón, no entiendo, ¿y cómo va a ser la relación con el usuario? Sería la primera pregunta. Y si van a lograrlo, a tener los mismos alcances con los mismos montos. Entonces, digamos que el momento y el ejercicio público da para seguir haciendo esta reflexión en donde la realidad también de la administración pública es que son muy sectoriales. Y entonces, algo que uno se puede imaginar muy fácil, ir más allá de la vivienda, para ellos es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, siempre hay que estar trabajando en las complejidades, y entonces es la complejidad de lo que te marca la ley y la administración pública, frente a una realidad permanentemente cambiante, apropiable, adecuable, sobre la que hay que seguir trabajando. Entonces, lo importante en este tipo de ejercicios es tener muy clara la brújula, a dónde está el puerto y a dónde queremos llegar, y eso, sin duda, se llama participación de una comunidad en beneficio de su propio hábitat. Con eso me callo.
Muchas gracias. Vemos si hay alguna otra pregunta, alguien que se haya quedado con ganas de profundizar. No me entendieron nada. No, ¿cómo no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Ya no hay más Sí, manos levantadas. Yo puedo muy hacer, bien. quiero hacer un breve comentario. Dale. Oye, sí, a mí me parece este punto se relaciona con bueno, primero muy bien aclarado la última parte de Georgina sobre esta complejidad y el sistema, los sistemas diversos y subsistemas que conforman los fenómenos y en este caso las posibilidades de actuar dentro de las políticas públicas, dentro de la acción directa, dentro de los grupos técnicos, dentro de la relación con las comunidades, de las tipologías de los diferentes tipos de trabajos que se presentan. Bueno, pero yo quisiera de alguna manera mencionar lo que decía la compañera salvadoreña y que tiene que ver tanto con el curso mismo como con lo que le preguntaba digamos, a Georgina, en el sentido, si precisamente uno de los objetivos que tiene el curso y bueno, que tiene toda una visión de lo que hemos llamado el diseño participativo sustentable, es precisamente romper con aquella idea del arquitecto autor, del arquitecto artista, del arquitecto que sabe, como decía la compañera, la respuesta universal. Las respuestas universales no existen. Digamos, ha sido siempre una posición de crítica que hemos tenido desde diferentes puntos de vista para digamos, el cómo actuar en esta cuestión. Es decir, tenemos muchos problemas por la manera como las escuelas de arquitectura enseñan. Enseñan a creer que hay una sola verdad, una sola arquitectura, una sola manera, y que teóricamente unos disque expertos sobre el habitar, que nunca lo estudiaron, entre paréntesis, y que solamente aprendieron empíricamente el habitar de las clases dominantes, de los grupos dominantes, de la modernidad, y las cuales se reproducen con un discurso como si esa fuera la verdad, ¿no? Y la verdad última, que tiene atrás toda una ideología metida con la propia cuestiones de la construcción, con las propias cuestiones de las imágenes urbanas de arquitectura, de los imaginarios sociales, urbanos y arquitectónicos. Entonces, precisamente lo que pretenden estos casos, que se ve aquí muy claro, lo que ha sido muy bien expuesto por Georgina, a la que realmente tenemos que felicitar por la claridad y lo que ha hecho mostrar en toda la plática, pero al mismo tiempo con todo lo que estamos viendo en el curso, es decir, precisamente ver cómo puede llevarse a cabo una actitud de diálogo con el conjunto de actores de la producción social del hábitat y con el conjunto de actores que están involucrados en procesos de diseño y cómo son los procesos de diseño en el sentido de la toma de decisiones y la toma de decisiones que es fundamental en todos los procesos, cómo se toman, ¿no? De alguna manera. Y me queda una pregunta que Georgina hizo cuando dice que el módulo ya hecho no coincidió totalmente con lo que habían supuesto y que cuando llegaran el año próximo posiblemente encontrarían más cambios, que sería interesante también ver esa evaluación con más claridad futura, ¿no? Pues ya, ahí lo dejaría yo. Bueno, ya te cuento entonces. Ya te vamos contando. Bueno, seguiremos entonces preguntándote, Georgina, en otras oportunidades. Vas a estar también en otro de las clases que siguen, así ¿Sí? que van a poder los alumnos seguir viendo tus propuestas, también de un caso súper interesante. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Ya nos hemos pasado bastante de la hora, pero muy felices de haber podido participar. No, gracias a ustedes por invitarme, por compartir. Y sí, seguiré atenta del desarrollo del módulo. ¿Sale? Que descansen todos. Igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Adiós.